¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más este lunes a este nuevo programa que se transmite por Heraldo TV titulado Entre Empresarios. Soy Luis Octavio Valtierra y te agradezco que me estés acompañando durante la siguiente hora en este espacio donde platicamos con empresarios quienes nos contarán sobre su historia de vida, sus anécdotas y cómo es que la vida los fue llevando hasta llegar al punto de estar entre empresarios. Saludo también, como todos los lunes, a mi compañero, mentor, amigo, asesor de negocios y, por supuesto, empresario, Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo estás? Hola Luis Octavio, hola emprendedores, empresarios, gracias por acompañarnos, muy contento de estar en esta nueva emisión de este gran programa y pues también contentísimo porque la semana pasada tuvimos a un gran invitado y en este día tenemos a un excelente protagonista del mundo de los negocios, Octavio. Así es, queridos y queridas, le damos la bienvenida, dicho esto por mi querido Salvador Garrido Márquez, a don Enrique Zorrilla, presidente de la Canadian Chamber. ¿Cómo estás, mi querido Enrique? Muy bien, Octavio, un placer estar aquí, un privilegio. Muchísimas gracias. Me permito mencionar este cargo como presidente de la Canadian, Claro. pero, queridos y queridas, hay una currícula extensa que antecede a nuestro querido Enrique y de la cual ya nos va a platicar, pero ustedes no están para saberlo, yo sí para contarles. Nosotros tenemos también un programa de radio que se transmite aquí por Heraldo Radio, titulado sin duda #Asesórate. Nos pueden escuchar todos los martes en punto de las 9 de la noche, en el que ya hemos platicado con don Enrique previamente, pero desde otro enfoque. En esa ocasión platicamos con don Enrique abusando de todo su conocimiento y sacando temas como nearshoring, las oportunidades del mercado mexicano con vísperas hacia el mercado canadiense y viceversa. Hoy es un tanto distinto. Como ustedes saben, entre empresarios hablamos sobre experiencias de vida, con la idea y en el afán de sacar todo ese conocimiento de nuestros invitados. Mi querido Enrique, dicha toda esta introducción, me gustaría arrancar preguntándote, ¿quién es Enrique Zorrilla? Hombre, profesionalmente te refieres, ¿no? Lo que nos quieras compartir es bienvenido. Mira, yo siempre estuve muy vinculado por el fútbol americano, un gran cariño a la Universidad Nacional Autónoma de México y siempre tuve claro que quería estudiar la carrera de Contaduría Pública ahí en la universidad. En la Universidad Nacional. En la Universidad Iberoamericana habían fundado recién y había grandes maestros, estaba Ricardo Nieto, Carlos Núñez, José Arce, Félix Sánchez, una playa de academia. Habían fundado la carrera de Administración de Empresas, ¿no? En aquel entonces salías de la preparatoria y tenías que pasar 6, 8 meses por los calendarios distintos para incorporarte a la Universidad Nacional y entré a la Universidad Iberoamericana como probando, ¿no?, la carrera de Administración de Empresas. Y bueno, al cabo de unos cuantos meses acabé estudiando ambas, ¿no? Asistí a la Universidad Nacional que tiene un sabor particularísima, con grandes compañeros, con un sabor a México en muchos sentidos. La carrera de Contaduría Pública y en esta universidad jesuita, la Universidad Iberoamericana, y muy innovadora, nueva, la carrera de Administración de Empresas, ¿no? Todavía estaba en el predio que hoy es está allá en GNP por ¿qué es? Macusac, en la Campestre de Churubusco, exacto. Que después, cuando en el 78, 79... Es que se va para... Es que se cae, ¿no? Y hacen ahí unas obras temporales que se les conocía con el nombre de Los Gallineros, ¿no? Ah, claro. Fue temporal para después finalmente moverse a Santa Fe. Oye, y dime una cosa, en estas épocas, ¿tú de qué parte de la Ciudad de México eres? ¿Eres nativo de la Ciudad de México? No, yo soy de Tamaulipas, yo Ahí soy está. de Tampico, Tamaulipas. Ok. ¿No? Muy vinculado también con un enorme sabor, de allá son mis padres también, mis hermanos, la zona huasteca de Tamaulipas. Pero me vine, ¿qué será? A los 8 o 9 años, toda mi primaria la cursé por acá. Entonces yo estaba en la Colonia del Valle, en la zona ahí cerca del Teatro Xola, en lo que era Nicolás San Juan, y de ahí nos movíamos en aquel tiempo con una gran facilidad,
¿no? Era otro tráfico, era otra Ciudad de México en general, hasta CEU y después a la Campes Churubusco. Oye, Qué belleza. Enrique, ¿y por qué estudiaste contaduría? Yo soy contador y pues obviamente lo hice porque me gusta el mundo de los negocios. Pero en tu caso, ¿cuál fue la razón que te motivó para estudiar contaduría y administración? Mira, o sea, te la aventaste en partida doble, yo la tuve de tronco común y tú dijiste, bueno, voy por las dos. sí. La verdad es que en aquellos tiempos la carrera de administración se iniciaba, ¿no? Mientras que la carrera de contaduría era una carrera con una gran solidez. Estabas en la planeación financiera, presupuesto, costos, auditoría fiscal. Vamos, tenía, déjame decir, una estructura mucho más formada la carrera de contabilidad. Iniciaba administración y había mucho el decir que más bien la admisión de empresas era motivo de una maestría, ¿no? Que en realidad era tener otro tipo de carrera como antecedente, digamos, más precisa, más enfocada, para después una maestría en administración. Sin embargo, en el plan de estudios de la carrera de administración había, en aquellos tiempos, era mercadotecnia, finanzas, ahora son carreras independientes, de hecho. Claro. Y yo me especialicé en finanzas y de alguna manera me complementé con la carrera. Después tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Northwestern, en Chicago, y específicamente ahí el tema fue diferente. Fue, desde luego, sí, reforzar algunos temas financieros, pero mi énfasis fue en organización y en estrategia, no en la definición de estrategia. Cuéntanos una cosa, aquí en este espacio, bueno, no en este espacio, en otras entrevistas, en otros espacios, hemos platicado con empresarios y también con líderes como tú lo eres. Qué amable. Y les hemos preguntado, oye, me imagino que en ese inter, ya desde la preparación académica, fuiste identificando ciertas cualidades, ciertas virtudes que tenías para el mundo profesional, que a la postre sería el mundo de los negocios, etcétera. ¿Qué detectabas tú? Y bueno, sé que es una pregunta difícil porque sé que no te encanta hablar de ti, pero hoy te vamos a sacar todo ese jugo para poder servir de experiencia a toda la gente que nos mira. Mira, yo creo que, hombre, nos conocemos, Octavio, pero déjame jugar un poco con una conversación. Yo te puedo asegurar que en estas 5 cosas, no, soy espectacularmente mejor que tú. Vamos, ¿no? carajo. Eso no lo dudo. Seguramente sí quedamos cortos, pero venga. Y en ese contexto, a lo mejor, si nos conociéramos más, podríamos hablar de algunos temas, de cuáles, ¿no? Cuando tú te refieres o piensas en algún hermano, algún conocido en el ámbito profesional, amigos que admiras y que sabes qué bárbaros son verdaderamente para esto, podríamos especificar estas 5 cosas, ¿no? Okay. Y bueno, por más que lo intentes, puedo yo tener algunas habilidades naturales que me facilitan este desarrollo en estas 5 cualidades. Pero en estas 5 eres dramáticamente mejor que yo. Y por más que lo intente imitándote, voy a mejorar. Pero en última instancia, tú tendrás esas habilidades naturales que te hacen ser muy potente. De acuerdo. Si consideras esto como una perspectiva de trabajo y de vida, y me refiero en general en las empresas en donde hay una gran versatilidad de talento y de experiencias, la pregunta es, ¿y entonces por qué no podemos trabajar juntos? Si yo necesito tus 5 y tú necesitas las mías, y de alguna manera es un tema de trabajo en equipo, es un tema de consenso, es un tema de diálogo, y en donde eventualmente, dadas las situaciones de jerarquía o de trabajo, se tomarán decisiones en un sentido o en el otro. Particularmente creo que la parte organizacional de la estrategia, el equipo de trabajo, el manejo de los procesos, la definición de la estrategia de clientes, es algo en lo que me parece que tenía yo o he tenido yo particular experiencia a lo largo de mi carrera. Increíble. ¿No? Creo que es súper bien bajado, además con esta, como integrador de equipos, tienes claro, esta visión muy clara. Eso es algo, acabas de hacer un comentario que es indispensable en el mundo de los negocios y está vinculado al autoconocimiento de tu persona, de la gente que trabaja contigo o con la que estás conviviendo y de tu propia empresa.
Este concepto técnicamente, ha habido muchos estudios al respecto, se le conoce como un FODA, en donde tú haces una evaluación de tus fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades y desde luego de las amenazas que tienes. Y si tú te conoces muy bien, vas a poder, obviamente, esas debilidades y esas amenazas, saber cómo manejarlas, cómo administrarlas. Va a ser imposible el poder desaparecerlas. Lo vas a administrar, a manejar. Y vas a buscar que las fortalezas y las oportunidades que tienes pues crezcan, y sobre esas bases vas a orientar tus esfuerzos en beneficio personal y desde luego de tu organización. Claro. Y creo que eso en todos los casos que has tenido oportunidad lo has llevado a cabo, Así es. dado tal que en las empresas en las que has permanecido por mucho tiempo, pues han sido realmente exitosas. Así es. No, la verdad, mira, te llega además a una conclusión que es particularmente importante, ¿no? Te puedes imaginar ciertos escenarios en donde lo mejor que le pudo haber pasado a Banco Nacional de México, Scotia, es que estuviera yo, ¿no? O sea, checaba con alguna de mis carreras, no sé si me explico, Sí. una negociación, una plática, alguna conversación. Pero otras en donde alguno de tus colegas o compañeros o miembros del equipo eran particularmente, ¿no? Preparados o con las cualidades para enfrentar. Me acuerdo en tiempos después de la crisis del tequila, ¿no? Que hubo enormes negociaciones, hubo negociaciones muy desgastantes con algunas empresas, difíciles, fueron momentos muy angustiantes, ¿no? Para la vida de la economía nacional y desde luego de las empresas. Y teníamos un compañero que era un director del banco, que era magnífico negociador, pero además con una gran moderación. Y en el cierre de una negociación muy intensa, auténticamente le dije, yo no voy, ve tú, ¿no? Y cerró una negociación genuinamente buena para la empresa, buena para la institución, que finalmente después probó con creces que había sido adecuada, ¿no? Pero justamente eso supone, no te humilla, pues, el que reconozcas en otros cualidades que en un momento dado son requeridas en tu quehacer cotidiano. Claro. Oye, cuéntanos una cosa, Enrique. Ya nos diste un buen preámbulo sobre varios tips, varias situaciones vividas en tu experiencia. Permíteme regresar a esta parte formativa donde ya nos contaste sobre la experiencia académica. ¿Cómo viene el salto a la parte ya laboral, a la parte profesional? ¿Todavía estudiabas? ¿Ya te diste esta oportunidad de terminar los estudios y entraste? ¿Cómo sucedió? Sí, pues, terminé la carrera de administración primero, había empezado primero en la Universidad Iberoamericana, y entré a trabajar en una de las hoy 4 grandes, en Pricewaterhouse, en el área de consultoría. Y eso también me marcó muchísimo. Y otra vez, me parece que mencionabas al inicio de esta conversación, cómo se van dando algunas cosas, ¿no? En particular, en la vida de la consultoría, en la vida de las firmas de contabilidad, conoces muy diversas empresas de distintos giros, con distintas problemáticas, y también conoces distintos líderes que están atrás justamente de esas empresas. Y es un proceso extraordinariamente enriquecedor, particularmente cuando estás empezando, digamos, una actividad profesional. En ese contexto le estoy particularmente agradecido a Price, también con gente de primerísimo nivel ahí. Después me fui a la maestría y en la maestría me entrevistó Banco Nacional de México y finalmente acepté, ¿no? Y entré en la banca corporativa, otra vez en una actividad fundamentalmente empresarial, ¿no? De cara a empresas de muy diversa índole. Estuve con los autoservicios, con la industria de la construcción, con la industria petroquímica, con cervecerías, en fin, con una gama muy diversa de empresas, cada una con estrategias, con talentos, ¿no? Peculiares, especiales, identificables, ¿no? Y en donde el aprendizaje era verdaderamente cotidiano, ¿no?
Suena, todos los días. Suena así, porque al final del día tuviste la suerte, la fortuna o Así es. las circunstancias Sí, de estar y seguir hoy día incluso conviviendo con empresarios de distintos rubros, de Así distintos es. frentes y sacando muchas experiencias de ellos. Si me permiten ambos, vamos a hacer una breve pausa de ¿Cómo esta no? conversación. Ya vamos llegando a nuestro primer corte del programa. Así que, queridos y queridas, ustedes no se nos muevan. Vamos a regresar a platicar entre empresarios en este mismo espacio por Heraldo TV. Así que ya saben, quédense con nosotros. Ya regresamos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Entre Empresarios. Estamos platicando el día de hoy con don Enrique Zorrilla, quien nos está contando de su vida, pues básicamente nos está revelando sus secretos. Que ojo, ustedes ya lo saben, aquí es venir a platicar nuestras historias de vida y después ustedes se quedarán con lo que quieran incorporar y lo que no, pues bueno, tan amigos como siempre. Mi querido Enrique, nos estabas platicando, bueno, cómo es que incursionas en el ámbito laboral, en una de las 4 firmas más famosas. Ya acá nuestro asesor... Coincidentalmente, el inicio de Enrique, le estaba comentando en el corte, que justo yo también inicio mi experiencia profesional en PricewaterhouseCoopers. Antes de ello una pequeña firma, pero realmente donde empecé al mundo de la asesoría fiscal, sobre todo fue en PricewaterhouseCoopers, en donde te comentaba, pues a mí me formaron y de ahí hoy en día tomé ciertas bases, al igual que Ernst & Young, que también estuve algún tiempo, bastantito por allá, en lo que es Garrido Licona. Toda esa experiencia, ese bagaje y esas situaciones particulares de la actividad profesional en estas grandes firmas te llevan para que tú formes tu propia empresa. Y es así, pues, como tú has formado empresas y también has formado gente, Enrique. Y perdón, sobre estas bases, hay una dinámica que tenemos en el programa, mi querido Enrique, que la titulamos Ping Pong de Negocios. No es otra cosa más que preguntas abiertas que buscan respuestas concretas. Y quisiera iniciar con una fundamental, porque nos diste en el segmento anterior un comentario respecto a cómo la vida te fue llevando con distintos empresarios de distintas industrias y donde viviste distintas experiencias. Sí. En el ping pong de negocios, ¿quién consideras un referente en el ámbito empresarial? Bueno, hay magníficos ejemplos en ese sentido. Que en paz descanse Lorenz Zambrán, fue un referente importantísimo en todo el desarrollo y la construcción de este grupo global que es Cementos Mexicanos. Desde luego involucraría también el grupo ICA, ¿no? Desde don Bernardo y Gilberto Borja, el señor Balleres, don Alberto Balleres. Me parece un referéndum importante en la parte, digamos, de la comunicación económica, del desarrollo, del análisis económico, la formación de esta primera revista, que era el examen de la situación económica en México, la primera revista al equipo de estudios económicos de Banco Nacional, con don Pablo Abeleira y nosotros hablando de una referencia muy específica de investigación. Y bueno, carambas, una playa de gentes. Me olvido ahorita su nombre específico, pero don Martín García Borges de Soriana. En fin. Entiendo que es una pregunta muy complicada, máxime cuando en tu carrera ha habido referentes muchísimos.
Entonces es difícil en un bote pronto Claramente. buscarlos a Es todos. como con los Óscares. Sí. Tratas de agradecer a todos los participantes, pero todos son importantes. Claro. Desde Hombre. pequeños, grandes, y pues es difícil poder remembrar o nombrar a todos. Sí. En la parte específicamente financiera también mencionaría, ya lo dijimos, Alfredo Harp, Roberto Hernández, don Carlos Slim. Me parece que en ese sentido forjadores de sectores, ¿no? De empresas, de grupos empresariales, con una gran trascendencia en términos de servicio a clientes, desarrollo de servicios que satisfacen necesidades genuinas de manera muy creativa, novedosa. Sí, hay muchísimo, podríamos hablar de don Antonio del Valle, en fin. Sí. Tienes una lista larguísima, me queda Sí, claro. caray, sí. Salvador, ¿querías preguntar Bueno, algo? sí, en este ámbito en el cual tú te has desarrollado, sobre todo en el ámbito financiero, ¿cuál ha sido tu experiencia más grata? ¿Cuál ha sido tu logro más importante? ¿Qué es de lo que dices tú? Esto me siento súper orgulloso porque ha sido la cereza de una brillante carrera que has tenido. Mira, yo te diría, Banco Nacional de México, vamos, Banamex es el nombre comercial. Sí, sí, sí. ¿no? Es el Banco Nacional de México. Me acuerdo que un poco había una campaña de publicidad que decía que en el apellido llevaba el compromiso, porque era el Banco Nacional de México, ¿no? Por más fundado en 1884, 140 años ya a la fecha o más. Me llevó circunstancialmente a entrar a un banco que era privado y al mes y medio nacionalizado con el proceso de la nación de la banca en 1982, que no dejó de ser un periodo particularmente de una enorme inestabilidad, vulnerabilidad, todo este proceso de la banca nacionalizada. Después vuelve a ser un banco privatizado con otro grupo de accionistas que traían otra cultura organizacional, en este caso Axival, Roberto Hernández, Alfredo Harp, todo el equipo de ellos, Esteban, en fin, gente, José Marrón, José Aguilera, es decir, todo un equipo con una cultura organizacional muy potente en términos de su capacidad de servicio y vinculación a la empresa. Y después un banco global, ¿no? Con la adquisición de Citi y entras auténticamente en otra perspectiva, en donde ves distintas geografías, cómo se manejan las actividades financieras en Sudamérica, en Estados Unidos, en Asia, en fin, ya insertos en un mundo global. Entonces una misma institución fue privada de muchos años, ¿no? Con toda la trayectoria de la historia de la familia Legorreta y el Club de París, me refiero a la inversión francesa, después nacionalizada, después reprivatizada, después global, en un mundo que empezó auténticamente a transformarse a través de las comunicaciones. Yo te diría que en ese sentido, sí, el acceder a la dirección general del banco fue no solamente un tanto sorpresiva, ¿no? Había un equipo de primerísimo nivel también en la institución, pero consecuencia de la definición fundamental de una serie de estrategias derivadas de esta etapa en donde surgieron las Afores, surgieron fuerzas de ventas externas, empezó Bancanet, surgió la cuenta maestra que pagaba intereses, las cuentas de débito. Ustedes no se acuerden, pero uno de los riesgos es que iba uno con la tarjeta de crédito al cajero permanente y no se ajustaba de inmediato el saldo, ¿no? Fueron esfuerzos tecnológicos desarrollados a la velocidad del sonido, de la luz, ¡pum!, para poder trabajar. Es que es bien curioso, perdón que te interrumpa, Enrique, pero pasamos de una banca que realmente era pues muy anticuada, vamos, a través de procesos que incluso eran manuales, tradicionalista, a una banca que hoy en día está totalmente digital, que controlas desde tu aplicación, teléfono, iPad o tecnología, todo. Tu vida está en el en tiempo real. En tiempo real, y que las transacciones se pueden hacer de un lado a otro de una manera impresionante. Y a ti te tocó pasar de esa época
tradicional a la era de la innovación. Y pues el tema de la innovación en un banco es vital. Salvador, acuérdense aquellas, y estamos hablando a lo mejor de hace 40 años, pero en la vida de una institución o de un país o de una sociedad no es nada. Acuérdense las tarjetitas, las carteritas de ahorro, ¿no? Sí. Los bonos, los estampillas que se pagaban se pegaban en aquellos bonos. Es decir, ahora a un mundo radicalmente digital, con un nivel de asesoría prácticamente inmediato. Sí, sí, ¿no? sí. Yo me acuerdo que en la escuela comprabas timbres, Claro. y era para ahorrar. Eran de 50 centavos o de 20 centavos, e ibas comprando esos timbres y era la forma hasta de $1, incluso por ahí nos está diciendo la producción, y las ibas pegando y las llenabas y esa la llevabas al banco y el banco te la recibía y ya te daba un depósito de tu cuenta de ahorro, que era pues de niño, que realmente así es como buscaban fomentar el ahorro. La cultura, dentro de los también la cultura chavitos, del la cultura ahorro. del ahorro. Así es. Ahora, A nivel escolar. ahora ya es la Black. En el caso, seguramente en el caso de los hijos de Salvador, esas son las exigencias. Ahí en el comentario está el nivel de exigencia. Un abrazo fuerte para... Tú sabes quién eres, te queremos mucho. No, yo me recordé a la película esta de Nosotros los Nobles. Ah, muy bien. En donde Peliculón. todos los actores hablan de Sí. su Black. Sí. Y oye, es que Y me mi cancelaron la Black y la Black. Sí. Si me permiten, en este mismo son, porque la pregunta justo es excelente, para el mismo ritmo del ping-pong, la pelota ya fue hacia esa Zona de la mesa. Sí, donde tienes esta experiencia tan grata, pero la pelota también regresa con otra cara. ¿Cuál es el día más complicado en esta carrera profesional? Uno que digas, hijo, este sí fue durísimo. Bien, sin duda fue un día durísimo, aunque apenas acababa yo de regresar de la maestría, estábamos por recibir a nuestro primer hijo, en fin, la nacionalización de la banca fue un golpe durísimo, ¿no? Un cambio de perspectiva en términos de hacia dónde, qué iba a pasar. Había una gran incertidumbre. Recuerden que se cerraron los bancos. ¿Sí? Hasta el lunes siguiente. Entonces había muchísima, sí, yo diría incertidumbre. Fue un día particularmente... yo diría de un gran riesgo a nivel país, a nivel sistema financiero, etcétera, etcétera. Recordaría también la muerte del señor Colosio, ¿no? De Colosio fue un momento en que también se cimbró todo el país y había muchas expectativas vinculadas con el tratado, las elecciones, el rumbo de México. Estábamos saliendo de un sexenio con muchísimos cambios, se acababa de reprivatizar la banca. Creo que fue un día también particularmente difícil, ¿no? Con una gran incertidumbre. Sí, mencionaría esos dos. Fíjate que estos comentarios que acabas de dar son bien interesantes, porque en muchas ocasiones la gente dice, bueno, no me interesa el tema de la política, no me interesa el tema de la economía, o lo que sucede en el país, pues no me afecta. No, sí nos afecta. Y un tema de nacionalización, un tema como el caso del licenciado Colosio, que fue muy desafortunado al impactar en los temas políticos mexicanos, desde luego tienen un impacto en el mundo de los negocios, en el mundo financiero, y en consecuencia en las expectativas de todos los que hoy conformamos este gran país. Y toda esta suma de situaciones tenemos que cuidarlas en el mundo de los negocios. Seguramente cuando tú recibiste estas noticias, inmediatamente tú sabías que había un impacto de estos sucesos en tu institución, en, desde luego, las empresas, en tus clientes y en todos, y en tu persona también. Por supuesto. O sea, porque tenías tú un puesto garantizado, pero de repente se nacionaliza y pues no sabes qué va a pasar. Recordemos que hablando de los bancos se les llama, rara vez se refieren a un banco como una empresa financiera. Exacto. Se habla de instituciones financieras, de instituciones educativas,
de instituciones de salud. Así es. Porque cuando hablas de la educación, cuando hablas de la salud o cuando hablas en particular de las actividades financieras de ahorro, inversión, transacción, cruzas transversalmente una gama de necesidades. O sea, necesitas el banco para adquirir determinados bienes, comida, bienes duraderos, para adquirir una casa, para pagar la educación de tus hijos. Es decir, satisfaces una multiplicidad. ¿Sí? De hecho, el banco ofrece un producto para un sinnúmero, ¿no?, de objetivos que tiene la persona per se, ¿no? La salud no la requieres para un fin en concreto, sino para todo lo que haces, ¿no? Entonces, es una institución, la salud, es una institución, digamos, en ese sentido, la educación, ¿no? Te permite el desarrollo de la familia, te permite una actividad profesional, te permite una realización personal. Otra vez, son como, digamos, recursos mucho más transversales que comprar un refresco, un vaso de agua, que en particular no lo estoy menospreciando de forma alguna, pero cumple un objetivo muy específico. Las instituciones afectan transversalmente las necesidades y los objetivos de los individuos y de las familias. De acuerdo. Bueno, si me permiten, aprovechando justo esta reflexión tan importante, mi estimado Enrique, estimado Salvador, vamos a hacer nuevamente una breve pausa, vamos a una cápsula, vamos a un contenido, hablando de impactos, algo que sin duda será impactante para todos ustedes. Vamos ahí. ¿Recibiste una carta de invitación por parte de la autoridad fiscal? Cuidado, porque si no la atiendes en tiempo y forma, podría ser acreedor a una multa, restricción de sellos digitales y, en el peor escenario, a la presunción de un delito fiscal. Soy Marina Sandoval y te voy a platicar cómo esto impacta tu bolsillo. Punto número 1. Cuida el método de pago en tus CFDIs. Recuerda que si emitiste una factura con el método de pago PUE, pago en una sola exhibición, tendrás que declarar el IVA en el mes en el que emitiste la factura. Punto número 2. ¿Conoces realmente a tus proveedores? Identifica que estos no se encuentren en las listas negras del SAT, y si alguno de ellos está incluido en la lista, trata de documentar absolutamente toda la información que represente cada una de sus actividades. Punto número 3. La UIF sigue la misma dinámica. Si realizaste actividades vulnerables de acuerdo a la ley antilavado, debes de asegurarte de haber presentado los informes y avisos a los que estés obligado. Punto número 4. El IMSS y el SAT trabajan de la mano. Dale un double check al cálculo de tu nómina, ya que estas autoridades intercambian la información, en específico al salario base de cotización de tus trabajadores. Estos son solo algunos casos que la autoridad fiscal ha identificado, pero no te confíes. Haz uso de herramientas tecnológicas para identificar diferencias y, en su caso, autorregularizarte. Anticípate y asesórate. Síguenos en nuestras redes sociales, @GarridoLicona. Chao, chao. Ya escucharon, queridos y queridas, impacto a tu bolsillo. No dejen que impacten estas situaciones a sus bolsillos. Nosotros, si bien me lo permite mi producción, vamos a hacer un pequeño corte. Esto es Entre Empresarios. Ya regresamos, no se nos vayan. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Bienvenidos de vuelta a Entre Empresarios. Estamos platicando con Enrique Zorrilla, quien nos está dando tips, su historia de vida, todo este andar en el mundo de los negocios y caminando entre empresarios. Mi querido Enrique, en el ping-pong de negocios, ahí te va una difícil. En el ping-pong de negocios, un divertimento, algo que te entretenga, algo fuera del ámbito empresarial y de negocios, que sea tu cereza en el pastel.
Me gusta mucho la historia y me gusta mucho el fútbol soccer. Me gusta mucho, te diría también, convivir con los amigos, y eso lo aprendí en el sector financiero jugando dominó. Es una magnífica forma de recordar grandes experiencias, de actualizarte en cómo están los amigos, de volverte a ver, de disciplinarte a reuniones en donde disfrutas justamente de la compañía y de alguna manera de los antecedentes. Oye, pero además, a ver, ese es un punto bien relevante, sobre todo hoy día, donde pues nuestras generaciones más jóvenes no están tan acostumbradas a este intercambio tan presencial. De pronto la parte más remota, y por necesidad en el tema pandemia, pero hoy día también ya muy por costumbre y por los nuevos videojuegos y esto, pues interactúan vía remota, pero siempre tener la oportunidad de tener una charla entre amigos en un espacio y tener esas diversiones, esos divertimentos son fundamentales. Ahora, pregunta obligada, en el fútbol, ¿de qué cuadro y por qué el Atlante? Le voy al Atlante por un hermano de mi madre, el más chico, mi tío Javier, que era atlantista y recién llegado a la Ciudad de México de Tampico. Nos llevaba a CU a ver al Atlante, ¿no? Y a lo mejor tendría que decir que le voy al Atlante por corrupto, porque me decía una Coca-Cola, ¿quieres un refresco? Sí, por el Atlante y palomitas y papitas y la camiseta y la gorra, etcétera. Y bueno, 60 años después sigo yéndole al Atlante, no obstante está en segunda. Ojalá ya restablezcan estos patrones deportivos de ascenso y descenso que forman parte, insisto, del gusto que tiene el aficionado, ¿no? Hemos visto irse al Atlas, hemos visto irse a León, a muchos equipos en ese sentido, y regresar. Y así como te duele que se vayan, te da mucho gusto que regresen. Pero cuando quitan eso, le quitan un gran sabor a la competición. De acuerdo. Y sobre todo de equipos tradicionales. El Atlante es un equipo con muchísima historia. Y sí, duele. Aunque hubieses aprovechado, ya estando ahí en CU, pues irle a los Pumas también. Bueno, bueno, yo soy Puma, pues obviamente yo voy a aprovechar para ayudar. Oye, y en este concepto que tú dices, en el mundo de los negocios, tú lo acabas de comentar, el sector financiero obviamente requiere de un tema presencial y un tema de cercanía y de atención y de relación con las personas. ¿Cómo ves hoy este mundo tan revolucionario o revolucionado en donde ya la cercanía, hablamos de home office, hablamos de las fintech, en donde incluso el conocimiento de tu cliente, de los riesgos, de la situación, todo es por medios digitales? ¿Tú qué opinas respecto a este asunto? Bueno, a ver, es irreversible esta tendencia, por otro lado es fascinante en términos de la velocidad con que se puede tomar la decisión y la velocidad con que puedes recibir la satisfacción del producto financiero que andas buscando. Ahora puedes aplicar a una hipoteca, puedes darle seguimiento a cómo está tu trámite, que es un trámite que requiere cierto tiempo, el avalúo, una serie de elementos, el notario, en fin. Pero se lo puedes dar digitalmente y estás en control del proceso, ¿no? Sin embargo, sí creo que sigue siendo un tema de confianza la banca, sigue siendo un tema de identificar la solvencia moral, no nada más la económica. Y en ese sentido es importantísimo, particularmente a nivel de empresas de todo tamaño, desde pymes hasta empresas corporativas, de conocer la administración, de evaluar la capacidad estratégica y de implementación de esa estrategia que tiene la administración. Y eso supone una convivencia, una presencia, una cercanía, conocer las plantas o conocer los lugares de trabajo, los lugares de distribución. En fin, yo creo que, es irreversible la tendencia digital, pero la solvencia moral sigue siendo un factor de convivencia, de identificación, de plática, de identificación más personal, más presencial. Sí. Que por ahí es parte de lo que hoy en día muchas personas, empresas que requieren de este financiamiento de las instituciones de crédito, de los bancos y de diversas figuras que hoy en día existen,
pues necesitan mostrar esa solvencia. ¿Tú qué le recomendarías a estas empresas que están en búsqueda de este financiamiento o de este apoyo económico? ¿Cuáles serían algunos de los tips que piensas no deben perder de vista? Mira, yo creo que una de las cosas que sí se ha facilitado con una plataforma tecnológica tan disponible hoy por hoy es el gobierno corporativo, la fortaleza de un gobierno corporativo, no obstante tu tamaño. ¿Y a qué me refiero? Que tengas adecuados estados financieros, que lleves un adecuado control de tu pago impositivo, del seguimiento de tu talento, de la manera en que está estructurada la organización y que lo puedas tú presentar de una manera ágil, fácil, ¿no? ¿Cuál es tu estructura? ¿Cómo son tus mercados? Otra vez los estados financieros creíbles, el cumplimiento de tus obligaciones. Se habla mucho de toda esta tendencia ESG, ¿no? Creo que está atrás, más allá del tamaño, de poner en vigor un gobierno corporativo. Y otra vez, no necesitas grandes conocimientos, lo puede hacer cualquiera dependiendo de su empresa, ¿no? De acuerdo al sapo, la pedrada. De acuerdo al sapo, la pedrada. Pero eso le da a la empresa una estructura formal que permite ser mejor conocida, ser mejor comunicada, ser mejor identificada, no solamente por acreedores, por prestadores de financieros y desde luego por la clientela misma, que identifica una marca que le da un sabor y la hace atractiva a través de esa presencia, ¿no? Es que lo acabas de decir, hoy en día el hecho de que se haya digitalizado y la tecnología no quita el concepto de la solvencia moral. Sí. Y esta solvencia moral la tenemos que reflejar en documentos, en hechos. Y el gobierno corporativo nos permite justo documentar todos estos conceptos que estás mencionando, que son vitales hoy en día. Y que otra vez no necesitas manuales de 500 hojas, no, dependiendo del sapo, decías Octavio, la pedrada, sí. No obstante, se puede estructurar y como tal le da una estructura, le da una formalidad a la empresa, una capacidad de mostrar su reputación que le sirve con clientes, con financieros, bancos, etc. Y se vuelve medular hoy día que de pronto en el ámbito empresarial, para los negocios, temas de fondeo son fundamentales para asegurar. Nos daba hace poco uno de nuestros socios, Ricardo Lechuga, a quien mandamos un fuerte abrazo, una reflexión al respecto del tema de ESG, y es no solamente asegurar tu entorno financiero, sino principalmente tu entorno no financiero, porque eso hoy día a quien te fondee le es fundamental. Y es, de hecho, tu carta de presentación. De acuerdo. Así es. Mi querido Enrique, tengo otra pregunta en el ping-pong de negocios, si me lo permites. En el ping-pong de negocios, ¿alguna serie, alguna película, algún divertimento dentro de la industria que te llame la atención, que te guste, que particularmente no tiene que ser de negocio, puede ser una película cualquiera o una serie cualquiera, algo que le llame la atención a Enrique Zorrillo, que le guste, su favorito? Sí. Sigo pensando que El Padrino fue una película... ¡Capum! Sí, extraordinaria en muchos sentidos. Además, que te deja y te recoge una serie de sentimientos alrededor de la familia, del negocio, más allá de que era... Totalmente. No hablemos del tipo de negocio. No, lo hemos platicado. Más allá del fondo del negocio, la estructura y otras cosas. Y yo invitaría a esta hora, además estamos extraordinariamente motivados por la presencia de Checo Pérez, en fin, la Fórmula 1, la serie de Fórmula 1 me parece que es en Netflix, la conformación de los distintos equipos, las presiones que tienen, los ajustes tecnológicos. Me parece que no solamente es un vértigo de velocidad la Fórmula 1, no, es en esencia un vértigo de actualidad, de tecnología de punta, de subsistencia, de sostenibilidad. Y además es algo que yo creo, me tocó verlo con mis hijas, que no les interesaba mayormente. Ahora son simplemente porque atrás está el factor humano, no buscando el desarrollo de sus habilidades, de sus cualidades. Increíble. Enrique, tú fuiste, después de ser director en el Banco Nacional de México, Banamex,
tuviste la oportunidad de trabajar Sí. también en este banco canadiense, Sin duda. que es Scotiabank, y hoy en día estás trabajando, bueno, cooperando, colaborando con la Cámara Canadiense. Así es. Y bueno, pues el tema implícito es el nearshoring o, desde luego, este tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Sí. Desde tu perspectiva, desde la perspectiva como presidente de la Cámara Canadiense, ¿cuáles son las reflexiones que le harías tú hoy a los empresarios, a los directores y en general a los interesados en el mundo de los negocios? Recién acabamos, bueno, aprovecho sí para decir que gracias a Scotiabank, que es una institución también de 200 años, fortísima, con una gran cultura, me puso en medio, pues, de estos sentimientos y de estas características, de estos valores de la nación canadiense, Canadá, ¿no?, que aprecio muchísimo y que cada vez más se vincula de mil maneras con México. Bien, recién acabamos de cumplir 3 años del TEMEC, ¿no?, de la nueva renovación del TEMEC, y estamos 2026, ¿no? Es una fecha en que estaríamos volviendo a revisar o actualizar el TEMEC, ¿no?, o el TEMEC. En la Cámara estamos convencidos, y honestamente yo en lo personal también, que más allá del nearshoring, que tiene que ver con esta capacidad de sustituir elementos de cadenas de suministros que son menos confiables o que están más alejados o que tienen otras políticas que después de ciertos conflictos comerciales entre Estados Unidos, China, etcétera, y desde luego de la pandemia, nos quedó muy claro, nos quedó expuesta la vulnerabilidad de esas cadenas de suministro, y de ahí la vigencia cada vez mayor de este concepto de nearshoring. En la Cámara seguimos impulsando un concepto ligeramente arriba de esto en términos de la amplitud, no que sea más o menos, que es el de ally shoring, ¿no? Es decir, la búsqueda, sí, de aliados confiables, de aliados, digamos, como dirían los americanos, reliable, cercanos, no solamente near, sino además close. Porque en esencia, qué magnífico, sí, sin duda, porque en esencia, por ejemplo, celebrando el 3er aniversario del tratado, el mismo gobierno mexicano decía, no solamente es irreversible, sino tenemos que profundizar en el desarrollo de esta potencia económica que se llama la región de Norteamérica, que tiene una potencia poblacional en donde México fue un papel especial, que tiene una potencia cultural en donde México juega un papel preponderante. En otras palabras, el tema no nada más es económico, es la migración, es la seguridad, es los valores democráticos, hombre, estamos por realizar el Mundial en breve y estaremos como región involucrados, simplemente como un ejemplo de esta integración que yo creo que nos va a generar una mayor abundancia de productos limpios, de productos baratos, ¿no? No nada más en la parte energética, sino también en la parte de innovación y creatividad. Canadá, la relación es joven, ¿no? De hecho, realmente empieza a fortalecerse a raíz del NAFTA, hace 25 años. Hoy es la segunda nación socia de México en términos de inversión extranjera directa, arriba de los 55 billones de dólares de inversión, en una diversidad desde minería, energía, hidrocarburos, comunicación. Tenemos más de 200 memorándums de entendimiento entre instituciones educativas en Canadá y en México para una mayor colaboración. Antes de la pandemia se está recuperando a pasos agigantados. Teníamos alrededor de 2,5 millones de visitantes canadienses, no a nuestras playas, a nuestra hospitalidad, a nuestra cocina, a nuestra música, a nuestra Ya también cultura. a nuestra oferta educativa. Claro. Entonces, en esencia, a eso está comprometida la Cámara, ¿no? A la promoción permanente de esta vinculación de Norteamérica y de la relación bilateral y trilateral
entre México y Canadá, y creemos que fortaleciendo esta bilateralidad se estará fortaleciendo también la trilateralidad con Estados Unidos. Y es ahí donde vienen las oportunidades, Octavio. Así es. En el tema de educación, en el tema obviamente comercial, en el tema de turismo y en muchas otras actividades que el TEMEC y esta relación de alianza va a traer consigo. Octavio, Sí, pues, lastimosamente no la oportunidad para seguir teniendo esta charla tan nutrida, tan enriquecedora con don Enrique Zorrilla. Pero, sin embargo, queridos y queridas, la invitación está puesta. Enrique, tienes Mil que gracias. acompañarnos una vez más porque eres una enciclopedia de No, vivencias. qué amable. Así que te invitamos nuevamente a este espacio, tu casa. Un Mil gusto gracias, que nos hayas Octavio. acompañado. Veo privilegio. Nosotros nos despedimos de ustedes, pero nos vemos la próxima semana aquí mismo en Heraldo TV. Todos los lunes, ya lo saben, en punto de las 4 de la tarde tenemos una cita. Chau, bye.